Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos volvemos a encontrar, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Esta semana cerramos una semana oscura, difícil, una más, ¿sí?, de las tantas que como humanidad tenemos. Ustedes estarán pensando, sin lugar a dudas, en el terrible atentado de París, en la inexplicable muerte de este chiquito Com. Y sí, sin duda estoy hablando de eso, pero también de tanta muerte evitable que nos pasan habitualmente y que ya no nos llaman la atención, se nos volvieron parte de nuestro paisaje de la humanidad. De todo eso vamos a estar conversando esta noche en nuestro programa. Nos va a acompañar Jesús María Silveira, escritor de numerosos libros, Los ojos de María, Los cuadernos de Estefan, Pedro la historia jamás contada, Abriendo el corazón, Confesiones de un peregrino a Medjugorje, y también el diálogo con el Islam, ¿sí? Testimonio sobre la vida y muerte del sacerdote italiano Andrea Santoro, asesinado por un fundamentalista en Trabzon y Turquía. De todo eso vamos a hablar esta noche. Quédate en Radio Rivadavia, que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones. Estamos en comunicación telefónica con el padre Juan Cruz Villalón. Padre, feliz Navidad, feliz año, ¿cómo estás? Feliz Navidad, feliz año para vos, Max, y para toda la audiencia de este programa tan importante que nos ayuda todas las semanas a compartir la fe. Bueno, gracias por el mimo. Padre, hoy celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, ¿verdad? Exactamente, estamos celebrando la fiesta del bautismo de Jesús y bueno, con esta fiesta, aunque pareciera que ya pasó bastante tiempo, estamos terminando el tiempo de Navidad. Qué lindo que me saludaste, feliz Navidad. Bueno, porque justamente esta es la fiesta que podríamos decir es como la bisagra entre el tiempo de Navidad que termina y el tiempo durante el año, el tiempo ordinario que comienza justamente también esta semana que estamos comenzando hoy. ¿Y qué? Así, sí. ¿Qué es lo que nos dice esta fiesta del bautismo de Jesús? Digo, ¿a qué nos tiene que llamar a despertar, a tomar conciencia? Bien, es una buena pregunta. La Navidad fue este tiempo en el que a veces se nos pasa por arriba entre el cansancio de fin de año, entre las corridas, entre las compras, entre los festejos, pero la Navidad quiere ser el tiempo para la contemplación. La Navidad es ese tiempo en el que tratando de hacer silencio en la medida en que podamos, contemplamos a Dios que se hace niño, que se hace pequeño, que se hace frágil. Esta fiesta del bautismo, más que contemplar, es una invitación a seguir, al seguimiento, al discipulado, a ser seguidores de Jesús, a poder imitarlo también a Él con nuestras palabras y con nuestras obras. Por eso una linda oportunidad sería que en este tiempo de descanso, que muchos están disfrutando, un tiempo en el que por ahí las actividades no son tan intensas como las de diciembre, las de fin de año,
podamos renovar nuestro bautismo, darle gracias a Dios por ese regalo que se nos hizo. Seguramente muchos de nosotros éramos chiquitos cuando recibimos el bautismo, pero estamos llamados a renovarlo constantemente. No es algo que recibimos una vez y queda en una foto, sino que estamos llamados todo el tiempo a renovar nuestra fe. Como cuando renovamos el antivirus de nuestra computadora, por ejemplo, cuando renovamos el sistema operativo. Bueno, lo vamos actualizando. ¿Para qué? Para poder hacer que funcione mejor. Y lo mismo pasa con nuestra fe. En la medida en que la actualizamos, en la medida en que la renovamos, vamos haciendo que eso no sea algo del pasado, sino algo que nos acompañe en el presente. Me parece que puede ser una buena oportunidad también para tratar de imaginarnos, sobre todo, como bien decís, de aquellos que nos bautizaron de bebés y la verdad que obviamente no nos acordamos, pero sí tratar de hacer un ejercicio imaginario, de hacernos presente en ese día, en los brazos quizás de nuestra madre o de nuestro padre, recordar a nuestros padrinos y sobre todo mirarnos mucho con la mirada del Padre Dios. El Evangelio de hoy termina diciendo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. También me parece lindo escuchar esa palabra de Dios que nos lo dice a nosotros, tú eres, a cada uno de nosotros, no es algo masivo, un Dios Padre que nos dice: tú eres mi Hijo amado. Exactamente, esa es una de las cosas más lindas que nos regala nuestro bautismo, ¿no? Entre muchas de las cosas que nos regala, yo quiero destacar dos que me parece importante que tengamos presente. Una es la que acabas de decir, ¿no? Dios en el bautismo nos hace sus hijos, y en esta sociedad en la que tantas veces estamos sumergidos en el anonimato, somos hijos de Dios, dejamos de ser don nadie para ser hijos de Dios. Y lo segundo, el bautismo nos regala una familia, eso que tan maravillosamente lo expresó el Papa Benedicto, ¿no? El bautismo nos da una familia y nos hace sentir parte de esa familia, queridos, acompañados, no estamos solos. Un lindo ejercicio sería, siguiendo lo que nos propones, que averigüemos la fecha de nuestro bautismo. Como muchos hemos sido bautizados pequeños, probablemente no la tengamos en cuenta, pero preguntarle a nuestros padres, preguntarle a nuestros seres queridos qué día fuimos bautizados y tener en cuenta esa fecha como el día en el que empezamos a vivir nuestra fe y a ser hijos de Dios. Padre Juan Cruz, muchas gracias por acompañarnos, un gran abrazo. Gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana. Un clavo de hierro te atravesó, una espina clavada en tu corazón. De pensarlo me duele la flagelación. Solo por amor fue tanto dolor. Un madero inmenso que te abrazó. Con tanto pecado, cuánto pesó. Pero pesó menos que tu amor. La fuerza del Señor todo lo aguantó. No te puedo perder. Continuamos entre el cielo y la tierra, cerrando esta semana, como decíamos al inicio, dura, triste, con claroscuros muy marcados por la terrible noticia de este chiquito Com que falleció, por la terrible noticia del salvaje atentado en París, una humanidad que pareciera que no logra sanar, que no logra encontrarse a sí misma, que no logra tener el nivel de humanidad que necesitamos. Tenemos el gusto que nos acompañe esta noche en nuestro estudio Jesús María Silveira, ya ha estado con nosotros en alguna oportunidad. Es licenciado en Administración de Empresas de la UBA, pero desde hace más de 2 décadas que se dedica a la literatura, es un destacado escritor. Ha publicado numerosos libros, uno de ellos en el año 2008, Diálogos con el Islam, ¿sí? Jesús, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Hace un par de meses que veníamos invitándolo a Jesús porque queríamos charlar con él de distintos temas. Y la providencia hizo que esta semana nos diga: che, yo puedo. Y la verdad que casi como si te hubiéramos ido a buscar, probablemente te hubiéramos ido a buscar también, porque el tema cobra mucha pertinencia. Hace 2 meses era una charla más general, fuera de agenda. Hoy vamos a hablar de mucha coyuntura con vos. La verdad que es un gusto
tener noche en nuestro estudio. Vos tenés un camino personal, venís de la actividad, sos licenciado en Administración de Empresas, te dedicaste muchos años y de alguna manera te seguís dedicando, pero con menor intensidad, a la actividad comercial, a la comercialización de granos. Sí, comercio internacional. ¿Y te encontraste con la escritura cómo? No, yo desde chico quise escribía poesía desde los 13, 14 años y tengo en un papelito que guardo en el arcón de los recuerdos una notita que escribí cuando terminé de leer a Hemingway en El viejo y el mar, a los 14 años, poniendo cuando sea grande quiero ser escritor. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias, yo me casé, tengo 6 hijos, de algo hay que vivir. ¿Plantaste el árbol o no? Sí, también. O sea que tenés todo cumplido. Sí, eso está cumplido. Muchos libros, muchos hijos, no sé si muchos árboles también. Sí, tengo 2 sueños incumplidos. Uno que es poder hacer una película algún día sobre alguno de mis libros. Y otro que es más político, digamos, ¿no? De poder hacer algo por el país en alguna misión o función política, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué edad tenés? 60. Estoy viejo ya. No, estás maduro, que eso está muy bueno, sí. Está muy bueno. Uno, chicos más grandes, uno tiene otras libertades. Tengo casados. ¿Te quedan 2 sos abuelo? Voy a ser de unos mellizos. Qué grande, bueno, felicitaciones. Te quedan 2 desafíos lindísimos por delante, tanto la película como descubrir la vocación política. Todos tenemos vocación política, los griegos decían que el que no participaba en la polis era un idiota, pero bueno, así más participativa en política partidaria. Yo creo que el tema que vamos a charlar y que nos cruza una vez más, nosotros vivimos en una ciudad que tiene experiencia de terrorismo, que tiene experiencias del terrorismo en distintas etapas de nuestra historia, terrorismo interno, y 2 experiencias muy marcadas también con la Embajada de Israel y con el atentado a la AMIA también, ¿no? Pero lamentablemente el 11 de septiembre, el 11 de marzo, nos estamos acostumbrando cada vez más los conflictos en Tierra Santa entre israelíes y palestinos, nos vamos acostumbrando a convivir con el fundamentalismo y ese es un tema para conversar. Y en ese, me parece, es un tema casi políticamente correcto del que hoy vamos a hablar, un tema terrible que como humanidad tenemos que resolver, pero que casi que a nadie le va a caer mal que hablemos. El otro tema que quiero hablar, y sé que le voy a caer pésimo a mucha gente, es de la libertad de expresión. Y lo hablo como un enamorado de la libertad de expresión, me parece que es un derecho humano fundamental, que está consagrado en todos los tratados, que está consagrado en nuestra Constitución, y que es muy bueno que lo podamos tener. Ahora me pregunto, ¿no tiene ningún límite? Lo dejamos para la segunda parte, si querés. Arranquemos por el tema de los fundamentalismos. Vos escribiste Diálogo con el Islam, que plantea la vida y la muerte de un sacerdote italiano sobre un hecho verídico, ¿verdad? Sí, esto sucedió a fines del 2005, muy parecido a lo que ocurrió ahora. A fines del 2005, en Europa, primero en un diario danés, aparecen unas caricaturas de Mahoma, que después también en Francia y Alemania sacan. Entonces comienza una ola de reacción en el mundo islámico, no exclusivamente, digamos, dentro de lo que yo llamo el integrismo, sino en general, digamos, con quemas de bastantes embajadas de estos países europeos en el Medio Oriente, etcétera. Todo esto se va exacerbando y llega un momento en Turquía, concretamente, con el padre Andrea Santoro, que seguramente va a ser futuro mártir, que era un hombre que trabajaba por el diálogo interreligioso, había fundado una asociación que se llama Finestra per il Medio Oriente, Ventana para el Medio Oriente, y estaba en Turquía como un acto de donación. Él decía, yo, digamos, en algún momento hasta soy la luz del sagrario, porque él vivió en distintos lugares. Por ejemplo, en el sur de Turquía en la ciudad donde comenzó a vivir, había dos cristianos. Y después se trasladó a Trabzon, una ciudad sobre el Mar Negro, donde vivirían unos 20 cristianos, 25 cristianos.
El padre Santoro, el 5 de febrero del año 2006, fue asesinado por un chico que entró en la iglesia de Santa María en Trabzon, mientras, ¿Un chico de qué edad 16 años. Entró al grito de Alá Akbar. El mismo grito que en Charlie el otro día. El mismo grito que es Dios es grande. Le pegó 2 balazos por la espalda. El padre Santoro estaba arrodillado rezando en esta iglesia pequeña, a la cual yo visité finalmente. Y cuando lo atraparon, dijo que lo había matado en venganza por las caricaturas aparecidas sobre Mahoma en Europa, en repudio a eso y en defensa del honor del profeta, que fue exactamente la misma justificación que han dado los terroristas. Gritaron también en la redacción: estamos vengando al profeta. Entonces yo recojo estos dos hechos bastante similares, aunque en lugares distintos, y tejo una madeja entre ambas cosas y digo, la historia se repite. Hay por un lado, si querés, una burla o una sátira al profeta Mahoma por parte de un medio de comunicación determinado, y por el otro, una justificación de matar en nombre de Dios en defensa de la figura del profeta. Que en sí mismo es una gran... Dios es vida en todas las religiones, es dador de vida y es la vida misma, para todas las religiones monoteístas al menos, para el Islam también, con lo cual matar, y no lo ha hecho solo el Islam, nosotros los católicos en nuestra historia, y Juan Pablo II pidió perdón por esto, Sí. Hemos cometido salvajadas en la época de las cruzadas, de la Inquisición. Matar en nombre de la vida es una contradicción en los términos. Sí, en el nombre de Dios, y sobre todo en el caso aquel que yo investigué de matar a un hombre de Dios en el nombre de Dios mientras le rezaba a Dios, la pregunta que caía de Maduro era: ¿es el mismo Dios? Finalmente se descubrió que el chico estaba vinculado a la secta de los lobos grises, que era la misma donde había estado Ali Aka, que fue aquel que trató de matar a Juan Pablo II en el año 1981. Sí. Lo que voy es lo siguiente. Estos grupos que yo, más que hablar de fundamentalismo, que es una palabra que no sé si me gusta tanto en esto, hablo siempre de integrismo. Integrismo son estos grupos que mezclan completamente política con religión, la integran para justificar su accionar. Porque este acto, si vos lo lees desde otro punto de vista, no es una reacción por la caricatura del profeta donde aparece un terrorista de ISIS queriendo cortándole el cuello y bueno, etcétera. Es un acto político que está ligado a lo que está sucediendo justamente, para mí, ¿no?, en Siria y en Irak con el grupo ISIS. O sea, es una manera de querer generar terror en Europa, o sea, en Occidente, y terror, que usa una justificación como puede ser una caricatura, y ahí está tu otro tema que planteas de la libertad de expresión. Pero digamos, el Islam, que en sí quiere decir sumisión del hombre a Dios para la salvación, eso es lo que quiere decir Islam, no se puede, digamos, compatibilizar que la sumisión sea para matar al hombre y a partir de eso salvarse. Y esto está aferrado mucho a un concepto bastante complicado de analizar, que es el de la yihad, ¿no? Que tiene como dos acepciones dentro del Islam. Está lo que sería la yihad mayor, que es el combate espiritual personal, que también lo tenemos los cristianos. La ascética para nosotros. La ascética. Y lo que llaman la yihad menor, que vendría a ser las guerras santas en defensa del Islam. Yo creo que hay que partir de la base de que los signos de los tiempos cambian
y la religión no es que tiene que ayornarse al mundo, pero sí la religión tiene un pulso ligado al signo de los tiempos. Cuando surge Mahoma en Arabia, en el lugar donde surge, había muchísimas tribus politeístas. Él recibe una revelación, digamos que yo como creyente la respeto, porque es la que tiene otro creyente, revelación de Dios en una cueva por parte del ángel Gabriel, Jibril para los musulmanes, donde Dios le revela su palabra y lo impulsa a difundir su palabra expresada en mucho más tarde en el Corán, porque el Corán se escribe mucho más tarde, después de la muerte del profeta. Y bueno, hay un periodo donde hay un combate espiritual, físico, contra estas tribus politeístas. Ahora, seguir, estamos hablando de los años, fines de los años 600, o sea, del siglo VII, seguir en el siglo XXI con una misma interpretación de la yihad es lo que, a mi modo de ver, tienen que trabajar los líderes espirituales del Islam fuertemente para sembrar una conciencia, que creo que la tienen los musulmanes, de que hoy en día esto no es una defensa del Islam, al contrario, esto es hundir al Islam, porque es que el mundo asocia Islam con violencia, con muerte. Es un tema que hemos conversado mucho en este programa, es un tema que se ha trabajado mucho en el Instituto del Diálogo Interreligioso. La verdad que a la gran mayoría de los musulmanes les preocupa, esto es como cuando a los colombianos los asocian con el narcotráfico, claro. Y la realidad es que narcotraficantes colombianos, primero no hay solo narcotraficantes colombianos, y después la realidad es una enorme minoría, ¿sí? A los musulmanes con los que yo he conversado es un tema que les preocupa y les ocupa. Ellos son conscientes que estas minorías fundamentalistas, integristas, como bien los definís vos, los dañan profundamente y les dificultan profundamente su inserción en el mundo. Sí. Creo que otra dimensión para pensar acá también es el fenómeno de la inmigración y de la integración o la interculturalidad en Europa con las nuevas llegadas, porque hubo otras oleadas migratorias a Europa, sí, por parte de musulmanes que fueron perfectamente integrados, que venían de distintas colonias, y en Francia habían funcionado muy bien, en Italia también. Hoy es mucho más complejo el tema. Sí, pero te quería meter un bocadito ahí que me viene, que es importante. Yo creo, dos cositas que quiero decir, no de crítica constructiva hacia los líderes religiosos musulmanes, que serían estas. Uno, se debe transmitir esto con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Hace poco hubo un documento de varios líderes del Islam. Los musulmanes no están organizados en una forma eclesial como puede ser la Iglesia Católica. Hubo un documento muy importante, uno de los primeros documentos que hay al respecto. Se tiene que trabajar con mayor énfasis en esa, una fuerte condena al terrorismo, en esa denuncia. Y segundo, está lo que yo siempre le digo a mis amigos musulmanes: hay que tener reciprocidad. Y acá entran los estados. Porque si yo permito construir una mezquita enorme en Palermo al gobierno de Arabia Saudita, y en Arabia Saudita no está permitido construir una iglesia... No solo le permito, sino que además buena parte fue con fondos públicos de la Argentina. Bueno, bienvenido que haya una mezquita. Ahora yo digo, no hay reciprocidad. Entonces, el camino de la reciprocidad hay que trabajarlo, porque una cosa es, y yo celebro que en la Argentina seamos uno de los países más avanzados en el diálogo interreligioso, pero acá es muy fácil el diálogo interreligioso, siempre lo digo, acá es muy fácil el diálogo interreligioso, porque la comunidad islámica es minoría. Ahora, lo que uno exigiría que en los países donde además, perdón que te interrumpa, pero digo, también es fácil porque tiene que ver con nuestra historia de crisol de raza. Claro. Acá nos hemos criado
turcos, rusos, tanos, todos juntos en la plaza y en la escuela, en un fenómeno que tuvo cierta naturalidad, y en otros países del mundo eso no se dio. Creo que en la mayoría de los países de América Latina se da bastante de diálogo interreligioso, porque para mí es fácil. El tema es en los lugares más conflictivos. Si yo te tiro cifras de que en Turquía en el año 1920 el 30% de la población era cristiana y hoy es el 0,3%, bueno, ¿qué vas a hablarme? ¿De una limpieza religiosa? No lo sé. Yo lo tiro, digamos. Tiene que haber reciprocidad. Y una reciprocidad efectiva. No alambicada. Está muy bien el acto que 3 argentinos logran hacer frente al Muro de los Lamentos en Jerusalén. Un hecho inédito para la humanidad. El Papa, el Rabino y Omar Abud. Es espectacular, pero son 3 argentinos. Eso no se respira en Medio Oriente ni en Europa. Entonces, pero puede ser una punta de lanza. Sí, es ejemplar, pero hay que seguirlo con actos de reciprocidad. Y yo te digo, por ejemplo, yo lucho hace 3 años ya, con un granito de arena, por la libertad de Asia Bibi, que está en una cárcel en Pakistán. Le he mandado en diciembre una carta al embajador de Pakistán en la Argentina, pidiéndole que trabaje efectivamente por el diálogo interreligioso y que liberen a esta pobre mujer que, porque no quiso convertirse al Islam, está presa hace 4 años en una cárcel de Pakistán, condenada a la horca, aplicando las leyes de blasfemia. Bueno, entonces, yo lo que digo es, esto no es el Islam, lo que ocurrió en París, pero tenemos que trabajar en forma efectiva, y sobre todo los líderes espirituales del Islam, para modificar esa concepción que hay en Occidente respecto al Islam. Estamos conversando con Jesús María Silveira, escritor, autor de numerosos libros, entre ellos Diálogo con el Islam. Quédate en Radio Rivadavia, enseguida nos encontramos, hoy más que nunca, entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, estamos conversando esta noche con Jesús María Silveira, escritor, ya lo dije varias veces, pero lo vamos a repetir, autor entre otros libros del diálogo con el Islam, y estamos tratando de mirar, siempre con una mirada de esperanza, pero de mirar tanta locura, tanta oscuridad y tanta muerte en el nombre de la vida y en el nombre de Dios. Yo coincido, creo que es un tema urgente, que los dirigentes del Islam creo que lo están haciendo. Te doy la derecha, me parece que quizás tienen que ser más vehementes en la condena a estas minorías radicalizadas que nos dañan a todos. Digo, el otro día en estas manifestaciones en Francia, donde todos decían Je suis Charlie, creo que de alguna manera nos morimos un poco todos cada vez que estas muertes absurdas, evitables, pues digo, que nos vamos a morir, es un hecho, digo, es la única certeza que tenemos los seres humanos. Ahora hay maneras y maneras de morir y tenemos muchas muertes. Yo hacía mención al inicio del programa de este chiquito Néstor y esa es una muerte que no debió haber sucedido, y eso porque además fue una muerte que se murió mucho antes. Digo, ¿cuál fue la calidad de vida
a lo largo de sus años de un niño absoluta y salvajemente desnutrido. Sí. Creo que nos morimos un poquitito todos. Y es la barbarie cuando suceden estas cosas. Y nosotros estamos por la civilización. Y el Islam, que a mí me maravilla, porque así como que hago estas pequeñas críticas constructivas, digamos, a mí me maravilla el Islam, su riqueza interior. Por ejemplo, todo el camino del sufismo, que es un camino interior de perfeccionamiento y salvación, a mí me parece impresionante. Todo el camino de oración que propone el Islam, yo te digo, no tengo ni nada de sangre musulmana en mi historia, rastreándose, pero yo cuando escucho al muezín llamar a la oración desde una mezquita me emociono. Y ni hablar el Ramadán, porque digo, nosotros hacemos un ayunito liviano y bastante, voy a hablar a nombre personal, bastante me cuesta, ¿sí? Sí, Y es bueno. 2 veces por año y muy liviano, y cada vez lo interpretamos más liviano. Digo, ellos durante un mes que va cambiando en la época del año que les toca, a veces les toca en pleno verano ayunar o en pleno invierno, ¿sí? Con lo cual metés cero calorías y siguen laburando, y yo me cruzo a un montón por cuestiones laborales, ¿sí? Digo, me cruzo con varios y vos los ves que se les nota el desgaste y la poca, donde no fuman, no toman líquido, no ingieren ningún alimento desde la salida del sol hasta el ocaso. Digo, y ahí hay un rezar con el cuerpo muy fuerte y muy coherente, ¿no? Y prácticas como la limosna, son muy generosos en todo el tema de cumplir con la limosna a la viuda, al huérfano. En la fiesta del sacrificio que tienen los musulmanes es muy interesante cómo reparten el cordero entre los vecinos, ¿no? O sea, todo eso que es tan encomiable y tan fantástico que plantea el Islam, como en otras religiones, yo siempre trato de rescatar, me encanta el análisis de religiones comparadas, rescatar lo bueno de cada uno, pero no obstante eso hay que hacer hincapié que los dirigentes, los líderes espirituales que tienen la obligación de velar como pastores, ¿no?, por su comunidad, tienen que condenar más fuertemente estos actos en forma unánime y trabajar en la reciprocidad, que falta bastante la reciprocidad, ¿eh? Hay un camino ahí, sin lugar a dudas, donde tratando de salir del integrismo, política y religión, digo, los líderes políticos, que en estos países suelen estar muy ligados también a los liderazgos religiosos, también tienen, pues no va a haber la reciprocidad para la apertura de un templo de cualquier religión que no sea el Islam. No depende de los líderes religiosos solamente, hay un liderazgo político, diplomático. Por ejemplo, en todos los países donde están las leyes de blasfemia tienen que ser los parlamentos, en aquellos países que son democráticos, que modifiquen esta locura de tener leyes antiblasfémicas que llegan a la condena a la horca, porque un tipo, no sé, dijo tal cosa del profeta o de tal otra cosa, ¿no? Yo creo, para no ser utópicos, creo que la humanidad va a convivir con el terrorismo, ¿sí? Vamos a... me cuesta ver en el horizonte poder superar. Creo que el desafío, y ahí la educación, el diálogo, la diplomacia tienen mucho que ver, porque tenemos que trabajar sobre las causas, ¿sí? En estos días un muy amigo mío musulmán me decía que hay distintos tipos de terrorismo. Obviamente, sembrar el terror a través de la violencia claramente es el más común. Sí. Él decía, bueno, el capitalismo salvaje también es una forma de terrorismo, ¿sí? Alguien que a cualquier precio quiere ganar dinero y sacrifica cualquier cosa con tal de maximizar su ganancia, es una forma de terrorismo. Y aquel que, y vuelvo, me meto en el tema polémico, a cualquier precio para difundir su idea o para vender su producto periodístico, satiriza sin ningún límite, también es un acto de terrorismo, me planteaba. Y creo, sé que es polémico, sé que más de uno de los que nos va a escuchar, de los que nos está escuchando, se va a acordar de todo mi árbol genealógico y le va a parecer una salvajada lo que estoy diciendo. Creo que hay que abrir un debate
no sobre la libertad de expresión, que es un derecho consagrado y sagrado desde mi perspectiva, y que tenemos que respetar y que cuidar entre todos. Pero digo, alguien, uno diría, bueno, si afectan la moral, el buen nombre de mi madre, de mi mujer, de mi hermana o de un hijo mío, digo, yo puedo ir a la justicia y decir, me están dañando. Ahora, que para nosotros los católicos, y me viene a la memoria la muestra de León Ferrari tan polémica en el Centro Cultural Recoleta. ¿Te puedo contar algo al respecto claro. de eso? Cuando se dio esa muestra, que se armó una polémica bastante importante, yo como hombre de fe y buscador de Dios, me decía, ¿vos sos muy católico? No, yo soy un buscador de Dios. No sé si todavía lo encontré, espero encontrarlo el día de mi muerte, que me abrace el Padre. Dije, para poder opinar tengo que ir a la muestra. Entonces fui a visitar la muestra. Lo que más me causó una cierta repulsión es que había una jaula de pájaros, no sé si eran canarios, sin la plancheta de chapa que se pone abajo para que retenga el excremento. Esa jaula estaba puesta encima de un mosaico con la figura de Jesucristo, y entonces todo el excremento de los pájaros caía en el rostro de Cristo. Yo digo, cuando estuve ahí, digo, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Porque había un grupo de extremo fanatismo que querían hacer un acto de violencia. Bueno, entonces yo hice dos cosas. Organizamos con una serie de personas un acto de desagravio que era rezar un rosario ahí en la iglesia del Pilar. Y lo segundo, que me pareció más inteligente, es tomé nota de todos los auspiciantes de la muestra en un papelito y o les mandé mail o llamé uno por uno a los presidentes de las empresas si yo conocía a alguno de ellos. Y logré que varias de esas empresas retiraran el auspicio. Y me decían, no tengo ni idea en dónde ponemos la plata en publicidad. No puede ser que yo esté auspiciando lo que me estás diciendo. Entonces, digamos, hay maneras civilizadas de repudiar las cosas, ¿no es cierto? Lo que yo llamo responsabilidad social publicitaria, que creo que es otro debate que está pendiente y no es el tema de esta noche, pero ahí hay un debate sin duda. Pero creo que hay maneras civilizadas, ¿no es cierto? Después el resto es la barbarie. Discúlpame que use esto, que acá en Argentina muchas veces suena muy sarmientista y genera polémica, pero sí, este tema de civilización o barbarie es una opción. En ese terreno, ¿cuál es el límite a la libertad de expresión? Pero en ese terreno, yo creo que Jesús es, más que Jesús es mi hermano, Jesús es mi hermano, que la Virgen María es mi madre, que Dios es mi padre, con lo cual debiera tener el mismo derecho a la reparación y al límite cuando estas agresiones religiosas están marcadas, y a cualquier religión, católicos, musulmanes, judíos, hindúes, a cualquier creencia que tiene una dimensión afectiva importante y que es algo sagrado. La verdad que me parece que podemos discutir todo desde el respeto, podemos dialogarlo todo desde el respeto, pero me parece que este ejemplo que vos ponés de una jaula de pájaros donde lo cagan a Jesús, ¿sí? Exactamente. Yo me siento agraviado, me siento lastimado en mis creencias más profundas, y me parece que no hay derecho y que eso no es arte. Pero me parece que es un atropello y que ahí... Esa parte no la juzgo, al artista no lo juzgo. Yo digo, yo pago impuestos en la ciudad de Buenos Aires, esa es otra discusión. Vivo en un país que teóricamente sostiene el culto católico, entonces, ¿cómo puede ser que el gobierno de la ciudad en aquel momento, Aníbal Ibarra creo que era, Jorge Teller, hermano Ibarra, algunos de esos dos personajes, digo personajes porque Ibarra se sigue presentando como candidato en la ciudad después de todo lo que pasó con Cromañón, ¿cómo podía ser de que estuvieran financiando esa clase de muestra? Ahora, volviendo a lo que planteas al principio, ¿hay que poner un límite a la libertad de expresión? Yo pienso que no. Lo estuve reflexionando estos 2 días desde que sucedió lo del país, porque me gusta pensar las cosas, darle vuelta. Sí, en realidad habría que sancionar unas leyes, pero claro, si se mete el Estado a regular
vos sabés, depende quién está al frente del Estado, lo que puede hacer con una norma para limitar la libertad de expresión en función de lo que daña la moral, la buena costumbre, lo que fuera. Podemos, en el caso de nuestro país, una ley de ese tipo sería muy peligrosa. Ya se ha avanzado mucho sobre la libertad de expresión y eso. Entonces, lo primero es la autorregulación de los medios. Es utópico, ¿no? Sí, y ahí hay un poder también fuerte. A ver, el rating, ¿quién lo define? Lo definimos los consumidores. Digo, yo soy y uno dice, bueno, 40 puntos de rating son 4 millones de personas, yo soy uno solo, no mojo la galletita en la leche, no. si apago o no apago la tele o si cambio de canal. Más o menos. Digo, uno tiene esto que hiciste vos de tomar nota de los auspiciantes y contactarlos. Cambiar de canal o no comprar tal revista o censurar como consumidor, digo, en el más absoluto derecho de decir, yo no compro este producto porque atenta contra mis costumbres. Creo que hay un poder ciudadano fuerte, sí, del que en nuestra cultura no tenemos demasiada conciencia. Pasó con, te cuento otro caso donde me metí, en esa época tenía más tiempo que ahora, cuando sacó Tinelli lo del Bailando Kids. Yo también me causó mucha indignación y dijo, tengo que hacer algo. Me moví con el Consejo Publicitario Argentino, me moví con la representante de Naciones Unidas en la Argentina, porque Naciones Unidas tiene una temática sobre la protección de los derechos del niño. No digo que fui yo, pero fuimos un conjunto de personas que nos movimos, no sé si mancomunadamente, pero al mismo tiempo, y finalmente este hombre tan polémico tuvo que retirar ese programa de la televisión, ¿no es cierto? Entonces, digamos, también el poder ciudadano es fuerte si se ejerce. Lo que pasa es que no hay tiempo y no hay paciencia. Bueno, pero mira, si las mayorías silenciosas se retiran, habrá minorías. Hoy estamos hablando de las minorías terroristas, pero también hay otras minorías que ocupan esos espacios e impactan y deciden sobre la vida de todos. Seguimos conversando con Jesús María Silveira, escritor, sobre esta semana tan triste que nos está pasando y que nos va a seguir pasando y que cada uno de nosotros tiene que decidir, como decía aquel conductor en su programa, de qué lado estás, chabón. Cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir cómo se va a parar, cómo va a actuar y cómo va a asumir sus responsabilidades. Quédate en Rivadavia, que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, charlando con Jesús María Silveira, que nos decías al inicio que te quedan dos grandes sueños. Uno tiene que ver con una película sobre alguno de tus libros. Supongamos, soñemos un ratito, que acá está la plata y la producción lista para avanzar. Ahí los productores ya se están preparando para avanzar. ¿Con cuál empezarías? Bueno, yo tengo un libro que es una novela política. Mirá, no es un tema religioso, aunque tiene un trasfondo religioso, que se llama Con Gloria a Morir. Mirá, hace 1 año y medio, que la escribí durante la crisis del año 2001 en la Argentina. Hace 1 año y medio un amigo empresario me llamó y me dice, Jesús, quiero filmar Con Gloria a Morir y voy a conseguir los sponsors y yo me quedé helado, pero es mi sueño. Una novela cuyo trasfondo fue un sueño que yo tuve, que todo se caía abajo en Argentina y se produjo, digamos, ¿no? Y que la escribí así de un plumazo y que tenía una inspiración espiritual, porque siempre procuro de ver lo que Dios quiere en mi vida, ¿no? Tratar de leer la vida bajo la óptica de la trascendencia. Y bueno, estaba un poco inspirada en San Francisco de Asís,
un presidente que asume, lo matan a los 6 meses. Este amigo estaba impresionando, me dice, Jesús, lo nombraron Papa Francisco, tu presidente de la novela es Francisco, y te inspiraste en San Francisco de Asís. Bueno, ese es con ese libro soñaría, y también sigue pendiente, digamos. Sí, fue una mague por ahora. Y tengo una novela que yo escribí, que fue mi segundo libro, que tardé como 4 años en hacerla, que se llama Pedro, la historia jamás contada, sobre la vida de San Pedro, que también es uno de mis sueños, que pudiera algún día filmarse, ¿no? Que me hizo mucho bien. Fue una novela de conversión, ¿no? De corazón. Y ahí llegué a la conclusión de todos somos piedras vivas. Pedro es un personaje muy interesante, Sí. porque sintetiza mucho de la humanidad, ¿no? Digo, nuestras incoherencias, nuestros impulsos, nuestras cobardías, nuestras contradicciones. Exactamente. Es muy, muy interesante la figura de Pedro. Nuestra debilidad y nuestro pecado. El pecado está presente en estos actos como el de París. Yo soy un convencido de que el demonio existe, aunque alguna persona se pueda reír. El mal toma muchas circunstancias para meterse, generar división, confusión. El maligno es el maestro de la división, de la confusión, de poner a unos contra otros. Y el mal está muy presente en el mundo. Y vos decías una cosa al principio, uno de los problemas que tiene hoy Europa es el siguiente. Por ahí algo que ya dijo Oriana Fallaci cuando habló de la Eurabia y todo eso, ¿no? Las familias no procrean, no hay hijos, no hay casamientos, hay mucho egoísmo, guardamos la platita para vivir cada día más años, no queremos molestias, no queremos compromisos. A la par de que eso ocurre, siguen llegando oleadas de inmigración muy fuertes, a España los marroquíes, a Francia argelinos y todos los de ex colonias francesas, del África, a Alemania muchos turcos, se calcula que hay como 3-4 millones de turcos. Y bueno, entonces el Islam es un hecho, su presencia en Europa, una Europa descristianizada. Entonces, ¿cómo se va a revertir eso? No creo que se revierta. Eso tiene que amalgamarse más que revertirse. Yo creo que si Europa tiene interés en salvar al europeo, va a tener que venir a buscar a América, a su descendencia. Digo, porque claramente esto que planteás, digo, Europa envejece, ¿sí? Y languidece culturalmente. Digo, Europa ha sido un faro cultural para Occidente, sin lugar a dudas. Y eso está desapareciendo por una cuestión biológica. Exactamente. Biológica. Gente que se va muriendo y se mueren más de lo que además tiene un impacto en lo previsional, que es un tema que sí les preocupa mucho a los europeos. Porque no se puede sostener. Cada vez tienen que recaudar más impuestos para mantener a la clase pasiva. A los pasivos. Pero ahí hay un desafío. Yo creo que Europa en no mucho tiempo más va a empezar a venir a buscar a los descendientes de alemanes, de italianos, de polacos que viven en estas latitudes que se fueron viniendo fundamentalmente en la época de las guerras del siglo pasado y la previa en el fin del siglo XIX, y repatriarlos de alguna manera para europeizar Europa. Seguramente. Ahora el maligno tiene un objetivo muy claro, que es la destrucción de la familia en el mundo, muy claro, y esto repercute en todos los lugares donde habita el urbanoide. Nosotros dos somos urbanoides más que argentinos. Entonces, este mismo fenómeno ya está pasando en las grandes urbes de todo el planeta, digamos, un poco pocas familias, pocos hijos, estiramiento de la vida, matrimonios de otro tipo, una serie de cosas que atentan contra esa solidez que tenía el núcleo familiar tradicional. Ahora, que tenía una serie de incoherencias escondidas también. Obvio que tuvo muchas crisis. Todos somos hijos de una generación
de matrimonios en crisis. Pero, ¿qué es lo que se viene? Concretamente, en Europa hay un desafío de amalgamar estos dos. Hasta hay un amigo mío, monje, que dice: al final los musulmanes van a cristianizar Europa. No es lo que me dice. Van a terminar cristianizando Europa. Por Europa, acordate cuando se votó la Constitución Europea, no quisieron poner la palabra Dios. Bueno, Juan Pablo II en su primera visita a Francia le dice: Francia, madre de la Iglesia, ¿qué has hecho con tu fe? Sí. Entonces, claro, Je suis Charlie. Volvamos de vuelta a Je suis Charlie. Yo me hubiera puesto un cartelito J'aime la liberté más que Je suis Charlie. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en burlarme de otra religión. No sé si estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay cosas que son falta de respeto, que hay que respetar, que una persona que cree en el culto a la Pachamama, bueno, por ahí no lo comparto, pero lo respeto y no tengo por qué ofender. Entonces, yo me hubiera puesto esto: J'aime la liberté, no Je suis Charlie. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es un debate que queda pendiente, que se da poco. Hoy se debate poco sobre la libertad de expresión. Creo que tenemos que apostar a la cultura del encuentro, de la que hace tantos años viene hablando Jorge Bergoglio, sí, hoy Papa Francisco. Y la cultura del encuentro supone salir de la zona de confort, de mis egoísmos que vos planteabas hace un ratito, y poder ver qué tengo que entregar para poder ser con el otro un nosotros. Y ahí hay un camino para superar los integrismos. Yo siempre menciono dos puentecitos en el diálogo con el Islam, que amo decir esto, por eso te lo voy a decir: María y la misericordia. Los musulmanes se refieren a Alá, Dios, con famosos 99 atributos de Dios, pero los que más se usan en el Corán, en el 99, perdón, en el comienzo de la mayoría de las suras del Corán es en el nombre de Dios, el misericordioso y el compasivo, ¿no? Eso para mí es muy fuerte, el tema de la misericordia, no solo porque escribí un libro sobre la misericordia, sino porque me engancho mucho con Francisco en su prédica, siguiendo los pasos de Juan Pablo II, que fue quien no solo santificó a Sor Faustina Kowalska, la que es la vidente del Jesús misericordioso, sino que fue un gran apóstol de la misericordia. Entonces el tema de la misericordia nos une con el Islam. Y el otro tema es María. María, que para los musulmanes, quieras o no, es siempre virgen. Siempre virgen, es un misterio. Y Fulton Sheen decía que María se había aparecido en Fátima, nombre de la hija del profeta, con un mensaje subliminal diciendo que María también sea vehículo del diálogo con el Islam. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enormes desafíos por delante. Uno a veces frente a estos temas cree que los desafíos están muy lejos, y la verdad que tenemos que tomar conciencia de que cada uno de nosotros tenga la responsabilidad que tenga, aún ser un ciudadano de a pie, es una enorme responsabilidad y una enorme capacidad de transformar la historia de cada día, la tuya, la de tu mujer, de tus hijos, de tu vecino, de tus compañeros de laburo. Ojalá que recojamos el guante y cada uno de nosotros sepa dar lo mejor de sí en este mundo que tiene noches oscuras, que tiene desencuentros profundos y que tiene estas salvajadas terribles y tremendas incoherencias de matar en nombre de la vida y de odiar en nombre de Dios. Ojalá podamos encontrarnos. Buena semana, dar lo mejor de sí y que Dios nos bendiga. Inshallah, que es ojalá. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos.
Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conocí más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones.